Los estudiantes en la actualidad se enfrentan diariamente con una gran cantidad de información, que es presentada de varias maneras: escrita, verbal, multimedia, entre otras. Tal vez el mayor desarrollo de todos estos tipos de información se encuentra representada en aquella relacionada con la denominada TICS en el campo de la educación. Este trabajo intenta aprovechar los recursos que entrega los métodos audiovisuales, como el dispositivo didáctico que permite el mejoramiento del proceso de enseñanza y aprendizaje de la estadística, y en particular en el campo de las medidas de tendencia central. Carmen Batanero, 2001, realiza una introducción a algunos materiales con una determinada categoría. Por ejemplo, menciona el material manipulativo, indicando que estos materiales tienen un papel muy importante en los primeros años de los niños, ya que tienen la necesidad de contar con referentes concretos o tangibles, mencionando 4 tipos principales, como los dados, las balotas, las ruletas y las barajas de cartas, haciendo más énfasis en los temas aleatorios. Sin embargo, hay más materiales como los diagramas de barras, árbol de Venn en tipos de gráficos estadísticos. Además de ello, las herramientas de enseñanza que se pueden brindar pueden ser más variadas, como las TICs, que también se pueden utilizar. Batanero 2001 informa que la enseñanza y la práctica estadística está siendo marcada por la Internet. En la vida cotidiana, el uso de redes sociales ha permitido globalizar la información de un tema determinado, con lo que se puede asumir que la Internet es la herramienta del futuro, gracias a las facilidades con las que nos permite que las personas intercambiemos información, así se encuentren a grandes distancias. Un instrumento que se puede utilizar es el uso de videos, chat, Skype, etc. Gracias a la formación que se ha tenido de docentes innovadores en el aula, surge la necesidad de realizar una propuesta didáctica utilizando el uso de la tecnología. Un acercamiento de esta tecnología son videos interactivos propiciando la enseñanza de lo que los estudiantes conocen como muestreo probabilístico. Nos enfocaremos al estudio del muestreo aleatorio simple, muestreo aleatorio sistemático, muestreo aleatorio estratificado y muestreo aleatorio por conglomerados. Ahora, en este apartado se plantea una pregunta orientadora que se pretende abordar y desarrollar con este trabajo de grado, la cual es: ¿cómo estructurar una propuesta que permita el desarrollo del razonamiento estadístico utilizando el video como recurso didáctico y las herramientas virtuales para estudiantes de la educación básica? Entre los objetivos tenemos el objetivo general, que es diseñar algunas herramientas didácticas virtuales que permitan el aprendizaje del concepto de muestra y tipos de muestreo. Entre los objetivos específicos, el primero es fomentar el aprendizaje autónomo desde las herramientas virtuales diseñadas. Crear una página web la cual funcione como un recurso didáctico para fortalecer la temática y que sea accesible a los estudiantes de educación de básica. Diseñar algunos videos didácticos que permitan presentar algunos tipos de muestreo en la página web interactiva y hacer el uso de las TICs para crear una propuesta innovadora que desarrolle la temática de muestreo. Otro punto importante son los antecedentes. Entonces decimos que es importante indagar acerca de la pertinencia del trabajo a realizar, lo cual se logra al establecer conexiones entre lo propuesto en investigaciones previas con el fin de contribuir a la innovación en educación matemática, específicamente en el uso de objetos de aprendizaje. Por esta razón, se presentan los siguientes antecedentes de trabajo realizados en torno al uso de las TRICs en la clase de matemáticas para la enseñanza de la estadística, teniendo en cuenta que el propósito de este anteproyecto es enfatizar con el concepto de muestreo y diferentes tipos de muestreo, en donde los estudiantes puedan comprender la distinción de este concepto, incluyendo alguna ocasión en donde se ha visto en la práctica.
Para el marco teórico de este anteproyecto se abordan los siguientes apartados. En un primer lugar, el objeto matemático cuyo aprendizaje se desea potenciar, el concepto de muestreo, permitiendo que los estudiantes puedan diferenciar cada tipo de muestreo que hay, teniendo en cuenta el pensamiento estadístico, desde una mirada histórica, disciplinar y didáctica. Luego, la definición de objetos de aprendizaje y ambientes de aprendizaje. Por último, se presenta el uso de las tecnologías en las aulas de clase, específicamente en el aula de matemáticas, con la página interactiva. Para ello es importante que tengamos en cuenta qué es el muestreo. En primera medida, es importante señalar que el muestreo es una herramienta de investigación científica, la cual se basa en determinar qué parte de una población debe examinarse, es decir, la muestra debe representar adecuadamente a la población y por lo tanto debe ser útil. Debe reflejar las similitudes y diferencias encontradas en la población, es decir, ejemplificar las características de esta. Obtener una muestra adecuada significa lograr una versión simplificada de la población para reducir de esta manera los riesgos básicos. También vamos a abordar los tipos de muestreo. Entonces, para este trabajo nos vamos a centrar solo en los tipos de muestreo probabilísticos, ya que existen de este tipo y los que no son probabilísticos. Entonces, en primera medida, el tipo de muestreo probabilístico son aquellos que se basan en el principio de equiprobabilidad, es decir, son aquellos en donde los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Entonces, desde este tipo encontramos los siguientes tipos. Muestreo aleatorio simple. Entonces, este es el tipo de muestreo, es el más simple, ya que se caracteriza porque otorga la misma probabilidad de ser elegidos a todos los elementos de la población. También encontramos el muestreo aleatorio sistemático. Para este tipo de muestreo, los elementos se seleccionan según un patrón, el cual se inicia con una elección aleatoria. También encontramos el muestreo aleatorio estratificado. Este consiste en considerar categorías diferentes entre sí, es decir, estratos, los cuales poseen homogeneidad con respecto a alguna característica. Esas características pueden ser, por ejemplo, sexo, estado civil, estrato, profesión, entre otras. Y por último, encontramos el muestreo aleatorio por conglomerados. En este tipo de muestreo, la unidad muestral es un grupo que forma la unidad, a la que se le conoce como conglomerado, por lo que el conglomerado se puede definir como una agrupación de elementos que se representan características similares a toda la población. Para ello, tendremos en cuenta el uso de tecnología en el aula de clases. En este apartado del marco teórico se mencionará lo que se entiende por las TIC, es decir, la tecnología de la información y la comunicación. Luego, mostrar la necesidad de implementar estas herramientas en los procesos de formación, algunas preocupaciones que surgen cuando se utiliza esta herramienta y la implementación de las tecnologías, específicamente en el aula de matemáticas. El auge de la tecnología es un hecho importante, pues ha atravesado todos los elementos de la cultura. En el ámbito educativo, por la constante necesidad de actualización de conocimientos, se está recibiendo el impacto del avance tecnológico y se considera que la educación se ha quedado atrás en la incorporación de esas nuevas herramientas tecnológicas. Esto nos lo dice García y Miñao en 1995. Es por ello que es necesaria la implementación en el aula de las clases, con el fin de que los estudiantes puedan realizar procesos como el hacer diferentes representaciones de conceptos matemáticos en una menor brevedad de tiempo, convirtiéndose la tecnología no en la que soluciona el problema, sino en un medio para mejorar la adquisición de conceptos. Es por ello que el Ministerio de Educación Nacional en el 2003 afirma que el uso de herramientas posibilita el cambio de los niveles de las estrategias para la solución de un problema o respecto a su argumentación. Ahora bien, Andrew Rubin en el 2000 nos agrupa 5 categorías de los diferentes tipos de herramientas para crear un ambiente enriquecido en el aula.
las cuales pueden ofrecer al maestro de estadística la oportunidad de crear ambientes de aprendizaje enriquecidos para que los estudiantes perciban a la estadística como una ciencia experimental y un proceso exploratorio significativo dentro de su formación. Estas son: la primera se llama conexiones dinámicas manipulables. Para este autor, la imagen posee un valor muy importante, ya que permite que el estudiante se acerque a los conceptos, sacándolos de lo abstracto mediante su visualización. Para esto son necesarias las simulaciones, los cuales son otra herramienta valiosa para integrar las TICs en el currículo de matemáticas. También encontramos las herramientas avanzadas. En este tipo de herramientas entran las hojas de cálculo, presentes en todos los paquetes de programas de computador para oficina. Estas pueden ser utilizadas por los estudiantes en las clases de matemáticas como herramienta numérica, como cálculos o formatos de números. También encontramos la algebraica. En la algebraica encontramos fórmulas variables, encontramos también la visual, es decir, los formatos o patrones, encontramos la gráfica, es decir, la representación de datos y de organización, que es tabular datos, planear problemas, y también encontramos las calculadoras graficadoras, en donde también entran a esta categoría. Otro ítem del autor es comunidades ricas en recursos matemáticos. De este tipo son las que se pretende diseñar, donde el Internet juega un papel muy importante, ya que permite la reproducibilidad de los elementos a diseñar, además por el hecho de generar trabajo cooperativo y colaborativo. Encontramos las herramientas de diseño y construcción. Estas refieren al diseño y construcción de artefactos robóticos mediante un lenguaje de programación. Herramientas para explorar complejidad, por último, es la que menciona nuestro autor, y estas refieren a las herramientas para el manejo de fenómenos. Ahora bien, todo esto lo vamos a realizar bajo una metodología, las cuales se encuentran en 3 fases importantes. La primera fase es una fase de diseño. En esta fase se presentará un primer diseño de las actividades a desarrollar dentro del material didáctico relacionadas con los diferentes tipos de muestreo y que pueden ser llevadas a un formato virtual. Además de ello, también se desarrollará un primer formato de la página web interactiva, en la cual habrá actividades y juegos online, además de los concernientes videos didácticos. Esta página será la presentada a los egresados, estudiantes y profesores por medio de correos electrónicos masivos y por las distintas redes sociales como Facebook y Twitter, etc., con el fin de que toda la comunidad la vaya conociendo y de alguna forma también hacerle publicidad. Otra fase importante es la fase de ejecución. De las actividades diseñadas se escogerán aquellas que presenten una mayor consistencia con el marco teórico y con los objetivos del trabajo, y se realizarán las correcciones pertinentes, al igual que se realizarán los mejoramientos pertinentes a la página web, con el fin de comenzar con el diseño de los videos didácticos en base a estas actividades. Por último, tenemos la fase 3, que es la fase de puesta en práctica. Después de escoger las actividades pertinentes y pasarlas a los formatos de los videos, se realizará el posterior trabajo en la página web interactiva, donde se colgarán los videos diseñados para ser presentados a toda la comunidad de estudiantes.